Muy buenos días, profesor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar nuestra conceptualización de flexiones en viga con nuestro grupo conformado por Brisa Dunlap, Arena Aparicio, Ken Vigil, Samuel Aguirre y mi persona, Derek Thomas. Bueno, como les dijo mi compañero, vamos a empezar con la conceptualización de la flexión en vigas. Y para empezar con este tema, primero vamos a mencionar los que son las vigas. Se supone que estas son simétricas con respecto al plano X, a lo que significa que el eje y es de simetría de la sección transversal. Además, todas las cargas deben actuar en el plano XY. En consecuencia, las deflexiones por flexión ocurren en este mismo plano, conocido como plano de flexión. Luego mencionamos en esta infografía sobre la curvatura de una viga, que es cuando se aplican cargas a una viga y su eje longitudinal se deforma y se adapta a una forma de una curva, como se ilusionó antes en la figura ya mostrada. Las deformaciones unitarias y los esfuerzos en las vigas están directamente relacionados con la curvatura de la curva de la deflexión. En la imagen de más abajo esta se va a mostrar y nos muestra la ecuación que usamos para este tema. Ahora mi compañero Kevin les va a hablar sobre la flexión pura y no uniforme. Sí, yo le hablaré un poco de la flexión pura y la flexión uniforme, que nos dice que al analizar vigas con frecuencia es necesario distinguir entre flexión pura y flexión no uniforme. La flexión pura se refiere a la flexión de una viga ante un momento flexionante constante. Por tanto, la viga para la viga flexión pura ocurre cuando en regiones de una viga donde la fuerza cortante es cero. En contraste, la flexión uniforme se refiere a la flexión en presencia de fuerzas cortantes, lo cual significa que el momento flexionante cambia, cambia conforme a los movimientos a lo largo del eje. Por fortuna, a menudo podemos obtener resultados cuando está en fuerzas cortantes. Como tenemos en la imagen que está aquí abajo, podemos ver el momento 1 y el momento 2 cuando existen fuerzas de flexiones puras y flexiones no uniformes. Ok, yo les hablaré sobre las deformaciones unitarias longitudinales en vigas. Ok, entonces, estas deformaciones se dan de manera longitudinal en la viga. Se puede determinar analizando la curva de la viga, la curvatura de la viga o las deformaciones unitarias de estas mismas. Entonces, esto lo consideramos parte de que la flexión de la viga, o sea, la flexión pura en la cual es sometida la viga, se puede observar como momentos flexionantes positivos M, como vemos en la figura, que no se va. Ajá. Positivos flexionantes positivos en el momento M, ¿no? Entonces, suponemos que esta viga inicialmente tiene un eje longitudinal recto, como vemos en la imagen de aquí arriba. Entonces, para que su sección transversal sea simétrica, tiene que ser con respecto al eje, en este caso sería al centro del corte transversal de la figura. Entonces, en el otro lado podemos ver como el punto básico, que es la simetría de la viga y su carga. En este caso significa que podemos observar cómo las cargas van ejerciendo presión hacia el fondo y podemos observar la curvatura
en la que se ve sometida esta viga. Entonces, se puede observar, comparando las dos imágenes, podemos observar que tienen deformaciones idénticas, pues, lo cual es posible ya que estas secciones transversales permanecen planas durante la flexión. Ahora mi Muy bien. compañero les hablará sobre el glosario. Ahora por mi parte yo les mencionaré el glosario de las 5 primeras palabras. Como primera palabra tenemos aquí lo que sería el voladizo, que horizontalmente se encuentra más allá del objeto que lo soporta o lo sostiene. Luego tenemos lo que será la curva de deflexión. Esta es la que describe la deformación que experimenta la viga al aplicar una carga sobre ella. Luego tenemos deflexión, que es la deformación que le ocurre a un objeto debido a la aplicación de una fuerza o carga. También tenemos lo que se llama flexión no uniforme. Esto nos indica que hay flexión en presencia de fuerzas cortantes, o sea que a lo largo de la viga el momento varía. Y tenemos la siguiente palabra que sería, Ari, si puedes bajar un poco que no veo. Ok, flexión pura. Que la flexión pura nos indica que que en cualquier trozo en la viga siempre habrá un solo momento flector. Ahora mi compañero continuará con las siguientes 5. Ok, yo les hablaré sobre lo que es el centro de curvatura, que este vendría siendo el centro del círculo cuyo centro se encuentra en el lado cóncavo de la curva en la normal a un punto dado de la curva y cuyo radio es igual al radio de la curva en ese punto. Radio de la curvatura. Esta es la magnitud que mide la curvatura de un objeto geométrico, como lo podría ser un ejemplo claro, la línea curva. Un ángulo infinitesimal, que como la palabra infinitesimal nos dice, es algo que es mucho más pequeño. Por ende, cuando hablamos de ángulo infinitesimal, este nos indica cuando el ángulo, su medida es muy pequeña, o sea, que es infinitamente pequeña. La pieza prismática, este vendría siendo un modelo mecánico que sirve para calcular elementos estructurales como lo que vendrían siendo las vías muy utilizadas en la mecánica de cuerpos deformables. Y por último tenemos inelástico, que se refiere a los objetos que dentro de sus cualidades no está la elasticidad, por ello no se puede extender o deformar, ya que nunca regresarían a su forma normal. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es nuestra presentación. Que tengan un excelente día, profesor. Hasta la próxima.